Observaba a través del monitor de bebé cómo mi esposa entraba en la habitación de mi anciano padre y susurraba: «Espero que te mueras pronto. Tu hijo necesita dejar de perder el tiempo cuidándote. Nos estás frenando». Mi padre estaba demasiado débil para responder. Me enojé y fingí que no sabía nada. Anoche, ella estaba afuera de mi apartamento, gritando en mi ventana. La expresión de su rostro en la cámara de la puerta no tenía precio. Así que, estoy sentado aquí a las 3 de la mañana con un vaso de whisky, tratando de entender lo que escuché ayer. Mis manos todavía tiemblan cuando lo pienso. Voy a intentar sacar todo esto porque, honestamente, no tengo ni idea de qué hacer a continuación. Algunos antecedentes. Mi papá, Warren, de 79 años, se mudó conmigo y mi esposa, Megan, de 35 años, hace unos 8 meses. Tengo 37 años, llevo 6 años casado con Megan. Papá tiene una insuficiencia cardíaca bastante avanzada después de toda una vida trabajando con las manos. El médico dice que podrían ser semanas o meses. Es difícil saberlo con estas cosas. Papá solía ser un tipo imponente que podía construir cualquier cosa. Ahora, necesita ayuda para ir al baño. Ha sido duro verlo deteriorarse. Convertimos nuestra oficina en casa en una habitación para él en la planta baja. Conseguimos una de esas camas de hospital ajustables y todo. Al principio, Megan parecía comprensiva. Incluso sugirió que lo acogiéramos en lugar de enviarlo a un centro. Dijo que era lo correcto. Pero, en los últimos meses, he notado que se ha vuelto más distante, más irritada por pequeñas cosas. Pone los ojos en blanco cuando menciona la necesidad de reprogramar los planes porque papá está teniendo un mal día. Hace comentarios sobre cuánto tiempo paso con él. Y lo entiendo, hombre. No es a lo que se apuntó. Cuidar a alguien es difícil. Ambos estamos estresados. Tenemos a Arlene que viene unos días a la semana para ayudar, pero sigue siendo mucho. La semana pasada, papá tuvo un episodio muy grave. Su oxígeno bajó y casi tuvimos que llamar a una ambulancia. Me asusté muchísimo. Después de eso, instalé un monitor de bebé en su habitación. Solo un simple monitor de vídeo para poder vigilarlo desde la sala de estar o la cocina sin entrar constantemente y molestarlo. Nada sofisticado, solo me da un poco de tranquilidad. Ayer, alrededor de las 2 de la tarde, estaba en el garaje arreglando unas estanterías. Tenía mi teléfono en el bolsillo con la aplicación del monitor. Papá estaba durmiendo la siesta y Megan acababa de llegar a casa. No pensé mucho en ello hasta que escuché su voz a través del monitor. Al principio, pensé que solo lo estaba revisando, pero luego escuché lo que decía. Se me heló la sangre, tío. Estaba de pie junto a su cama, pensando que estaba dormido, diciéndole que esperaba que muriera pronto para que yo pudiera dejar de perder el tiempo cuidándolo. Dijo que nos estaba frenando. Dijo que nuestras vidas habían estado en pausa desde que se mudó. Dijo que estaba cansada de jugar a la enfermera con un anciano que ni siquiera podía reconocer cuando la gente estaba siendo falsamente amable con él. La peor parte, mi papá ni siquiera estaba completamente dormido. Pude ver sus ojos ligeramente abiertos, pero estaba demasiado débil para responder. Simplemente yacía allí, teniendo que escuchar a esta mujer, mi esposa, desearle la muerte. Casi irrumpo dentro en ese mismo momento. Casi. Pero algo en mí se congeló. Me quedé sentado allí en el garaje, mirando la pantalla del teléfono, viendo a esta persona que creía conocer revelar quién era realmente. Salió de la habitación después de unos 2 minutos. Papá simplemente cerró los ojos de nuevo. Pude ver una lágrima rodar por su mejilla antes de que apartara la mirada de la cámara. No creo que haya sentido tanta rabia como esa en mi vida. Pero no la confront. En cambio, guardé la grabación, gracias a Dios que la aplicación tiene esa función, y volví a trabajar en las estanterías como si nada hubiera pasado. Entré 1 hora más tarde, la besé al saludarla, comí la cena que preparó. Vi un programa estúpido en Netflix. Todo el tiempo, miraba a esta extraña frente a mí, pensando, ¿quién eres? ¿Cuánto tiempo has sentido esto? ¿Le has dicho estas cosas antes, cuando yo no estaba escuchando? Han pasado casi 36 horas. Todavía no he dicho nada. Anoche, apenas dormí. Simplemente me quedé allí acostado a su lado, preguntándome cuántas otras cosas. Esta mañana, revisé las grabaciones del monitor de la semana pasada. Encontré otros 3 casos en los que ella entraba en su habitación cuando pensaba que no había nadie alrededor. Una vez, diciéndole que era una carga. Una vez, quejándose de las facturas médicas, aunque su Medicare cubre casi todo y tiene ahorros que está usando para el resto. Y una vez, simplemente suspirando ruidosamente y ajustando sus mantas con esa mirada de disgusto en su rostro.
Mi papá nunca le respondió. Ni una sola vez. Y nunca me lo dijo, probablemente tratando de protegerme o evitar causar problemas. Llamé a mi hermano, Christian, esta tarde mientras Megan estaba fuera. Vive en Colorado, no ha podido visitarnos mucho debido a sus hijos y al trabajo. Le conté todo. Estaba listo para conducir hasta aquí y echar a Megan el mismo. Tuve que calmarlo. La cosa es que no sé qué hacer. Una parte de mí quiere confrontarla inmediatamente, mostrarle los vídeos, decirle que haga las maletas y que se largue de nuestra casa. Pero otra parte de mí quiere ser más inteligente al respecto. Tenemos una cuenta conjunta. La casa está a nombre de ambos. Si exploto ahora mismo sin pensar bien las cosas, podría ponerse feo rápidamente. Y lo último que mi papá necesita es más estrés y drama. Christian cree que primero debería hablar con un abogado. Prepararme antes de hacer nada. Probablemente tenga razón. Pero me está matando mirarla y fingir que no sé lo que dijo. Me está matando verla sonreír falsamente cuando le trae la medicación a papá. Sigo pensando las promesas que hice hace 6 años, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Supongo que esos votos solo se aplican a nosotros, no a los familiares que necesitan cuidados. Lo peor es recordar cómo ella fue quien sugirió que se mudara con nosotros. ¿Fue solo una farsa? ¿Pensó que solo sería por unas pocas semanas? ¿O esperaba que se fuera rápidamente? La idea me enferma. Papá ha notado que algo anda mal esta noche. Me preguntó si todo estaba bien entre Megan y yo. Mentí y dije que estábamos bien, solo estresados con el trabajo. Me miró durante un largo rato y luego dijo, «Eres un buen hijo, Nelson. No dejes que nadie te diga lo contrario». Casi pierdo el control en ese mismo momento. Lorraine, de la casa de al lado, pasó hoy con un poco de sopa. Ha estado viniendo regularmente desde que papá se mudó. ¿Se han hecho amigos? Curiosamente. Me miró a la cara y me preguntó qué pasaba. Inventé una excusa, pero estoy bastante seguro de que no se la creyó. He empezado a buscar apartamentos de una habitación cerca, por si acaso las cosas se ponen feas rápidamente. Algún lugar al que papá y yo podamos ir temporalmente hasta que averigüe los próximos pasos. La idea de desarraigarlo de nuevo me rompe el corazón, pero quedarme aquí con ella me parece imposible. Mañana me reuniré con un abogado durante mi hora de almuerzo. Voy a averiguar cuáles son mis opciones. Ya he movido la mayoría de las grabaciones a un almacenamiento seguro en la nube y le he enviado copias a Christian como respaldo. Una parte de mí todavía no puede creer que esto esté sucediendo. Es decir, ¿cómo se pasa de planear un futuro con alguien a escucharla desearle la muerte a tu padre? ¿Cómo no me di cuenta del resentimiento que estaba creciendo en ella? ¿Siempre estuvo ahí? He estado especialmente atento a papá hoy. Me senté con él a ver su vieja película del oeste favorita. Le traje su comida favorita de ese restaurante de la calle. Me sigue mirando como si supiera que algo pasa, pero no me presiona. No sé qué va a pasar después. Lo único que sé es que no puedo olvidar lo que dijo. No puedo olvidar la expresión de su rostro cuando estaba de pie junto a él. Y sé que no puedo perdonarlo. Así que aquí estoy, sentado en mi garaje a las 3 de la mañana, desplazándome por artículos de divorcio en mi teléfono mientras mi esposa duerme adentro, tratando de averiguar cómo proteger a mi papá y a mí mismo de alguien que creía conocer. Cualquier consejo sería bienvenido, especialmente de alguien que haya lidiado con algo similar, aunque, para ser sincero, espero que no muchos de ustedes hayan escuchado a su cónyuge desearle la muerte a su padre. Actualización. En primer lugar, gracias por todos los mensajes y consejos sobre mi última publicación. No esperaba que explotara así. He estado leyendo todos los comentarios y agradezco el apoyo más de lo que creen. Han sido 2 semanas infernales. Así que me reuní con el abogado como dije que haría. Resulta que las grabaciones son completamente legales en mi estado, ya que fue mi casa y tenía una razón legítima para tener el monitor, cuidar a mi papá. Esa fue la primera buena noticia que tuve en días. El abogado expuso mis opciones con bastante claridad. Y, hombre, escuchar a alguien más confirmar que lo que Megan hizo fue más allá de lo estúpido me ayudó a darme cuenta de que no estaba exagerando. Me guió a través del proceso de divorcio, me dijo que comenzara a separar las finanzas lo antes posible y me sugirió que obtuviera más pruebas si era posible sin ser obvio al respecto. Cuando llegué a casa ese día, Megan actuaba como si todo fuera normal. Preparando la cena, preguntando por mi día, hablando de algún programa de renovación del hogar que quería que viéramos más tarde. Todo el tiempo, yo solo asentía y pensaba en las cosas horribles que le dijo a mi papá. La desconexión fue surrealista. Esa noche, revisé las grabaciones del monitor de bebé de cuando no estaba. Nada, pero me hizo preguntarme si solo hacía esto cuando pensaba que nadie la escuchaba.
Así que instalé algunas cámaras más alrededor de la casa. Una en la sala de estar, escondida en una estantería. Una en la cocina, pegada entre algunos libros de cocina. Paranoico, tal vez, pero necesitaba saber con qué estaba lidiando. Mientras tanto, comencé a poner mis cosas en orden en silencio. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, transferí la mitad de nuestros ahorros. El abogado dijo que era importante hacerlo antes de presentar cualquier cosa. Pedí una nueva tarjeta de crédito, reuní documentos importantes como certificados de nacimiento, la escritura de la casa, papeles del seguro, preparación básica para el divorcio 101. La siguiente revelación llegó cuando estaba haciendo una copia de seguridad de algunas fotos de nuestra tableta compartida. Encontré conversaciones de texto entre Megan y su amiga Carrie donde se quejaba de mi papá. Lo llamó el cadáver andante. Dijo que estaba cansada de que nuestra casa oliera a muerte y anciano. Se quejó de que pasaba demasiado tiempo con él en lugar de centrarme en ella. Los mensajes se remontaban a meses atrás, mucho antes de que comenzara con los comentarios de monitor de bebé. Un mensaje de texto de hace 3 semanas realmente me impactó. Me casé con Elson, no con su papá. No me apunté para ser cuidadora de un anciano moribundo. Tiene que elegir, yo o su padre. Supongo que ella hizo la elección bastante fácil. Papá tuvo más días buenos que malos esa semana, lo cual fue una pequeña bendición. Hice arreglos para que Arlene viniera un día extra a la semana. Le conté en privado lo que estaba sucediendo y ella accedió a estar atenta a cualquier comportamiento extraño de Megan. Arlene ha sido increíble en todo esto. Realmente se preocupa por mi papá. A veces le trae comida casera, se sienta y escucha sus historias de cuando era joven. Luego, el viernes pasado, le dije a Megan que necesitaba salir de la ciudad por trabajo. Dije que me iría desde el sábado por la mañana hasta el lunes por la noche. Ella se animó de inmediato. La primera vez que la vi genuinamente emocionada en semanas. Preguntó si Arlene podía quedarse con papá el fin de semana para que ella pudiera tener algo de tiempo para mí. Dije que sí, sabiendo cuál era mi plan real. Empaqué una maleta, fingí prepararme para irme, la besé para despedirme el sábado por la mañana, conduje alrededor de la cuadra, estacioné mi auto en la casa de Lorraine. Ella también está en el plan ahora, y caminé de regreso por el bosque detrás de nuestra propiedad. Hay un pequeño cobertizo en la esquina trasera que tiene electricidad. Instalé mi campamento allí con mi computadora portátil conectada a todas las cámaras. Me sentí como en una operación de vigilancia de bajo presupuesto, pero funcionó. No tuve que esperar mucho. Aproximadamente 2 horas después de que me fui, Megan entró en la habitación de papá. Arlene había salido a comprar comestibles. Papá estaba despierto, viendo la televisión. Las groserías que salieron de la boca de Megan, tío. No lo repetiré todo, pero básicamente le dijo que estaba contando los días hasta que se fuera. Dijo que tenía grandes planes para esa habitación una vez que él estuviera fuera. Dijo que estaba cansada de ser amable. Todo el tiempo, papá solo la miró con esa expresión triste, como si ni siquiera estuviera sorprendido. Cuando ella se fue, él simplemente cerró los ojos y se quedó allí acostado un rato. Ni siquiera siguió viendo su programa, solo miró al techo. Eso me rompió más que cualquier cosa que dijo. Seguí observando durante el día. Hizo un montón de llamadas telefónicas. A amigos, a su hermana, diciéndoles lo aliviada que estaba de tener un descanso de la guardia de la muerte, riéndose de cómo finalmente tenía la casa para ella sola. Llamó a una de sus amigas y le dijo que estaba pensando en revisar las cosas de papá para adelantarse a limpiar su basura. Alrededor de las 8 de la noche, comenzó a beber vino. Mucho vino. Luego hizo algo que no esperaba. Volvió a entrar en la habitación de papá. Para entonces, Arlene había regresado y estaba en la cocina preparando su cena. Megan se sentó en el borde de la cama de papá y comenzó a hablarle con esa voz dulce y falsa, preguntándole si necesitaba algo, si estaba cómodo. Luego se inclinó hacia él y le susurró algo. La cámara no captó lo que dijo, pero la cara de papá lo decía todo. Ya había visto suficiente. Le envié un mensaje de texto a Arlene para que encontrara una razón para entrar en la habitación de papá. Lo hizo, y Megan retrocedió de inmediato, salió de la habitación como si nada. El domingo por la mañana, decidí terminar con esto. Tenía toda la evidencia que necesitaba, además de que me estaba cansando de dormir en un cobertizo con arañas. Esperé hasta que Arlene llegó por el día, luego entré por la puerta principal como si acabara de llegar temprano a casa. La mirada en el rostro de Megan. Pura sorpresa mezclada con algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? No estoy seguro. Se recuperó rápidamente, sin embargo. Preguntó por qué había regresado tan temprano. Dije que el viaje había terminado más rápido de lo esperado. Tuvimos una mañana extraña y normal,
desayuno, café, charla trivial. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Alrededor del mediodía, le pregunté si podíamos hablar. La senté en la sala de estar. Empecé preguntándole cómo habían ido las cosas con papá mientras yo no estaba. Me dio todo un discurso sobre cómo lo habían pasado bien. Habían visto algunas películas juntos, cómo parecía estar mejor. Entonces saqué mi teléfono y reproduje el vídeo de ayer. Su rostro, hombre, primero confusión, luego sorpresa, luego esa mirada fría y dura que nunca había visto antes. Intentó explicarlo. Dijo que yo lo había malinterpretado. Dijo que simplemente estaba pasando por un momento difícil y necesitaba desahogarse. Cuando eso no funcionó, cambió a la ira. Empezó a gritar que yo era el que estaba equivocado, que no tenía derecho a grabarla, que estaba invadiendo su privacidad. Simplemente seguí reproduciendo más clips, las imágenes del monitor de bebé, las cosas de este fin de semana. Con cada vídeo, se desesperaba más. Intentó darle la vuelta. Dijo que yo la estaba descuidando a ella para cuidar de papá, que cualquier esposa se sentiría de la misma manera. Le dije que quería que se fuera de la casa hoy. Dije que ya había hablado con un abogado y que iba a solicitar el divorcio. Fue entonces cuando realmente perdió el control. Empezó a gritar que no podía echarla, que la mitad de la casa era suya. Amenazó con llamar a la policía. Le recordé que mi nombre era el único en la escritura, ya que la compramos con el dinero de mis ahorros antes de casarnos. El acuerdo prenupcial que firmamos, su idea, irónicamente, protegía mis bienes prematrimoniales. La casa era mía. Cambió de táctica entonces. Empezó a llorar. Dijo que no lo decía en serio, que solo estaba estresada y que decía cosas que no sentía. Rogó por otra oportunidad. Cuando no cedí, las lágrimas se secaron rápidamente. Me llamó con todos los nombres del libro. Dijo que estaba eligiendo a mi padre ya muerto por encima de nuestro matrimonio. Dijo que me arrepentiría de esto. Simplemente me senté allí, extrañamente tranquilo, viendo a esta persona que creía conocer desmoronarse por completo. Llamé a mi hermano, Christian, mientras ella estaba arriba empacando. Se ofreció a venir, pero le dije que esperara. Las cosas ya eran lo suficientemente complicadas. Megan solo se llevó algo de ropa y objetos personales. Dijo que volvería por el resto de sus cosas con un abogado. Cambié las cerraduras tan pronto como se fue. Probablemente no sea legal, pero en ese momento no me importó. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones con abogados, papeleo y cuidado de papá. Congelé nuestras cuentas conjuntas después de transferir mi mitad. Cancelé las tarjetas de crédito que compartíamos, contacté al propietario de una propiedad que poseemos juntos para redirigir los pagos del alquiler, cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas digitales compartidas. La noticia se difundió rápidamente. La hermana de Megan me llamó, furiosa, hasta que me ofrecía reproducirle las grabaciones. Colgó antes de que pudiera. Algunos amigos en común se acercaron, confundidos sobre lo que estaba sucediendo. No ofrecí las grabaciones a todos, solo dije que nos estábamos separando por diferencias irreconciliables. Dejé que Megan cavara su propia tumba. Pero algunos amigos cercanos que sabía que me apoyarían, se las mostré. Sus reacciones confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Papá y yo tuvimos una larga charla esa noche. Admitió que Megan le había estado diciendo esas cosas durante meses. Dijo que no me lo dijo porque no quería interponerse entre nosotros, no quería ser una carga. Le aseguré que nunca fue una carga, que cuidarlo era lo más importante que podía estar haciendo en este momento. Ambos lloramos un poco. Se sintió bien aclarar las cosas. Las cosas estuvieron casi tranquilas durante una semana. Empecé a pensar que tal vez todos podríamos seguir adelante. Entonces recibí una llamada de Lorraine. Megan se había presentado en nuestra antigua casa, claramente borracha, tratando de entrar con su vieja llave, que no funcionó, ya que había cambiado las cerraduras. Cuando no pudo entrar, comenzó a gritarle a Lorraine, que estaba afuera regando las plantas. Lorraine, que tiene como 70 años pero no se anda con rodeos, le dijo que la casa se estaba vendiendo y que necesitaba irse antes de que llamara a la policía. Megan aparentemente se echó a llorar allí mismo en el jardín delantero. Le dijo a Lorraine que su vida se estaba desmoronando, que había perdido a sus amigos, que no podía encontrar un trabajo decente, que se estaba quedando en el sofá de alguien. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y lástima al escuchar eso. Como que se merecía las consecuencias, pero aún así era triste ver a alguien derrumbarse así. El enfrentamiento final ocurrió la semana pasada. Estaba volviendo a casa de la compra, con los brazos llenos de bolsas, cuando la vi sentada en su auto frente a nuestro edificio de apartamentos.
Finalmente había encontrado donde vivíamos. Ginio. Dejé las compras junto a la puerta y me acerqué. Le pregunté qué estaba haciendo allí. Se veía mal, cabello sin lavar, ojeras. Por un segundo, vi destellos de la mujer con la que me había casado, y fue desorientador. Dijo que solo quería hablar. Dijo que había estado en terapia, que se había dado cuenta de lo tóxica que había sido, que quería disculparse con mi papá. Le dije que eso no iba a suceder, que finalmente estaba mejor sin su energía negativa alrededor. Cambió de táctica entonces, diciendo que estaba teniendo dificultades financieras. No podía ayudarla, después de 6 años juntos. Solo un préstamo, hasta que se recuperara. Casi me río. Le dije que el acuerdo era su ayuda, que podría haber luchado por más, pero eligió la privacidad por encima del dinero. Esa decisión tuvo consecuencias. Su rostro cambió entonces. La máscara se cayó por completo. Empezó a decir que yo había arruinado su vida, que yo había puesto a todos en su contra, que yo había exagerado las cosas. Simplemente me quedé allí parado, viéndola entrar en espiral, sintiendo nada más que agotamiento. Finalmente dije, mira, hemos terminado aquí. No vuelvas o solicitaré una orden de restricción permanente. Tengo suficientes imágenes de las cámaras de seguridad del apartamento ahora para hacer que eso suceda. La mirada en su rostro cuando se dio cuenta de que tenía más evidencia, no tiene precio. Arrancó su auto y se fue. No he sabido nada de ella desde entonces. Adentro, papá estaba viendo un documental con Arlene. Ambos levantaron la vista cuando entré con las compras, y papá supo de inmediato que algo andaba mal. Siempre ha sido extrañamente perceptivo de esa manera. Preguntó qué había pasado y les conté brevemente sobre la aparición de Megan. Esa noche, después de que Arlene se fue, papá me indicó que me sentara con él. Estaba teniendo un buen día, más alerta de lo habitual. Dijo que quería que supiera algo importante, que verme defenderlo a él, a ambos, contra Megan, le había recordado a su propio padre. Dijo que lo enorgullecía verme negarme a dejar que alguien maltratara a las personas que amo, incluso cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Viniendo de mi papá, que nunca ha sido muy dado a las conversaciones emocionales, esto me impactó fuertemente. Cerramos la venta de la antigua casa ayer. Estoy usando mi parte para pagar el alquiler del apartamento por un año completo y reservando dinero para el cuidado continuo de papá. El peso que se ha levantado, sabiendo que tenemos esa seguridad, es inmenso. La vida no es perfecta ahora. El triturador de basura del apartamento se rompió la semana pasada. Papá tuvo unos días difíciles en los que tuvo problemas para respirar. Todavía estoy soltero y no estoy particularmente interesado en salir con nadie pronto. Pero estamos estables. Estamos bien. He estado pensando mucho en lo que me perdí en mi relación con Megan. Las señales de alerta que ignoré o justifiqué. La erosión gradual de la empatía que no noté hasta que desapareció. La forma en que sutilmente me aislaba de los amigos que no la apoyaban lo suficiente. El cambio constante de las reglas del juego. Primero quería matrimonio, luego una casa, luego que cambiara de trabajo, luego que papá no fuera nuestro problema. No puedo hacer nada sobre el pasado, pero ahora soy mucho más sabio sobre a quién dejo entrar en mi vida. Así que esa es la actualización. No es el final limpio y ordenado de Hollywood donde el villano recibe un dramático castigo público. Solo una reconstrucción silenciosa. Un padre y un hijo comiendo comida para llevar y viendo béisbol en un modesto apartamento. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, una mujer que vive con las consecuencias de mostrar quién es realmente. Actualización final. Bueno, han pasado casi 3 meses desde mi última actualización, y pensé que les debía a ustedes el final de toda esta saga. Para ser honesto, he estado posponiendo escribir esto porque significaba volver a visitar algunos momentos bastante oscuros. Pero ahora estoy en un lugar mejor. Así que, después del colapso de la cámara del timbre, las cosas se intensificaron de maneras que no podría haber predicho. Papá y yo nos mudamos a ese apartamento de la planta baja que mencioné. Nada lujoso, solo un apartamento de 2 habitaciones con puertas más anchas y una ducha a ras de suelo que funciona con sus problemas de movilidad. El administrador de la propiedad fue genial al acelerar todo una vez que le expliqué la situación. Ni siquiera cobró el depósito por mascota para el viejo gato de papá, Sansón, que de alguna manera todavía sigue vivo a los 16 años. La primera semana en el nuevo lugar fue difícil. Nuestras rutinas estaban desordenadas. La cocina tenía la mitad del tamaño al que estábamos acostumbrados, por lo que preparar las comidas era como jugar al Tetris con tablas de cortar y sartenes. Papá se desorientaba por la noche, olvidando dónde estaba el baño. Y, por supuesto, el lavavajillas comenzó a gotear al tercer día.
Bienvenido a la vida en un apartamento, supongo. Pero nos adaptamos. Arlene encontró una mejor ruta a nuestro nuevo lugar y seguía viniendo 3 días a la semana. Lorraine, de nuestro antiguo vecindario, incluso venía una vez a la semana a jugar a las cartas con papá. Dijo que extrañaba sus charlas. Mientras tanto, Megan estaba ocupada haciendo de su vida, y la mía, un completo desastre. Comenzó con la campaña en las redes sociales. Publicó una larga y divagante publicación en Facebook sobre cómo yo la había abandonado y estaba tratando de destruirla financieramente. Afirmó que yo había planeado todo durante meses. Etiquetó a amigos en común. Clásicas tácticas Darbo: negar, atacar, invertir víctima y ofensor. Pero aquí es donde su plan fracasó espectacularmente. ¿Recuerdan a Cari, su amiga a la que le había estado enviando mensajes de texto con todas esas cosas horribles sobre mi papá? Aparentemente, la abuela de Cari se acababa de mudar con su familia debido al Alzheimer. Los comentarios sobre el cuidador le tocaron demasiado de cerca. De hecho, me envió un mensaje a mí en privado, preguntándome qué había sucedido realmente. No quería entrar en una guerra de lodo, pero le envié a Cari un breve clip. Lo suficiente para mostrar cómo era realmente Megan. Cari guardó silencio durante unos 2 días, luego publicó un comentario vago pero mordaz en la diatriba de Megan. Siempre hay dos versiones de una historia. A veces la verdad está en lo que se graba, no en lo que se publica. Ese único comentario desencadenó una reacción en cadena. La gente comenzó a enviarme mensajes directos, haciendo preguntas. Algunos del escuadrón de apoyo de Megan se retiraron silenciosamente. No todos la abandonaron. Todavía tenía a sus incondicionales que creían todo lo que les decía. Pero la marea definitivamente estaba cambiando. El proceso de divorcio avanzaba, más lento de lo que esperaba, pero constante. Mi abogado confiaba en el resultado, dadas las pruebas y el acuerdo prenupcial. Pero Megan no se iba a rendir sin luchar. Empezó a aparecer en mi lugar de trabajo. Simplemente parada en el estacionamiento, mirando. Seguridad finalmente le dijo que se fuera, pero fue extremadamente espeluznante. Enviaba largos e incoherentes mensajes de texto a las 3 de la mañana, alternando entre rogar por otra oportunidad y amenazar con contarle a todo el mundo lo que le hice. Documenté todo, agregándolo a lo que mi abogado llamaba la carpeta de recibos. Luego llegó la prueba de la realidad financiera. El acuerdo prenupcial protegía la mayor parte de mis bienes, pero aún teníamos que dividir lo que habíamos adquirido durante el matrimonio: la propiedad de alquiler, algunas inversiones, artículos del hogar. Sus hábitos de gasto a lo largo de los años significaban que tenía mucho menos ahorrado de lo que pensaba. Y había renunciado a su trabajo hacía 6 meses para centrarse en su negocio paralelo que nunca se materializó realmente. Aproximadamente un mes después de que nos separamos, recibí un mensaje de texto de ella que decía: no puedo pagar mi tarjeta de crédito este mes. La que solo tenía su nombre, que había agotado en algún momento. No es mi problema. El acontecimiento más sorprendente fue con mi padre. Estaba tan preocupado de que la mudanza acelerara su declive, pero sucedió lo contrario. Una vez que estuvimos lejos de toda esa tensión, ni siquiera la había reconocido por completo hasta que desapareció. Comenzó a tener más días buenos que malos. Su médico fue cauteloso, pero dijo que a veces eliminar el estrés puede tener efectos sorprendentemente positivos en los pacientes cardíacos. No fue una recuperación milagrosa ni nada por el estilo. Todavía tiene días buenos y malos. Todavía necesita ayuda con las tareas básicas. Pero comenzó a contar sus viejas historias de nuevo. Comenzó a pedirle a Arlene que preparara sus comidas favoritas en lugar de simplemente comer lo que le pusieran delante. Una mañana, lo encontré sentado en nuestro pequeño patio, simplemente observando pájaros en el comedero que había instalado. Me miró y dijo: ¿sabes? Pensé que odiaría dejar la otra casa, pero tranquilo aquí. Eso solo hizo que cada dolor de cabeza con Megan valiera la pena. Christian vino de visita durante una semana. No habíamos pasado tanto tiempo juntos en años. Ayudó a instalar el nuevo espacio de papá, instaló algunas barras de seguridad en el baño, construyó una rampa para el pequeño escalón de la puerta principal. Nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de cosas que nunca habíamos discutido realmente, como la muerte de mamá nos había afectado de manera diferente, nuestras relaciones, nuestros arrepentimientos. El tipo de conversaciones que solo parecen ocurrir después de que la vida explota en tu cara. La fecha del juicio de divorcio se fijó para un jueves a principios de junio. Mi abogado me aconsejó que me vistiera de forma conservadora, que hablara solo cuando me hablaran y que dejara que las pruebas hablaran por sí solas. Apenas dormí la noche anterior. Seguí repasando escenarios en mi cabeza,
¿Qué pasaría si el juez no pensaba que era gran cosa? ¿Qué pasaría si Megan de alguna manera le daba la vuelta? La mañana del juicio, recibí un mensaje de texto de mi abogado. Revisa tu correo electrónico. Ahora, Megan había ofrecido un acuerdo. Sorprendentemente razonable. Tomaría solo el 25% de los bienes conjuntos adquiridos durante el matrimonio, en lugar del 50% a que tenía derecho, a cambio de que yo aceptara no reproducir ninguna de las grabaciones en el tribunal ni compartirlas públicamente. Mi primer instinto fue negarme. Después de todo lo que había hecho, se merecía que todos escucharan esas grabaciones. Pero mi abogado señaló que esto me daría exactamente lo que quería. Una ruptura limpia, con un daño financiero mínimo, sin arrastrar el sufrimiento privado de mi padre a un tribunal público. Accept. Los papeles se firmaron esa tarde. Así como así, después de meses de caos, legalmente había terminado. Cuando le conté a papá sobre el acuerdo, asintió lentamente y dijo, tenía miedo de que la gente supiera quién es realmente. Creo que tenía razón. Durante unas 2 semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Empecé a pensar que tal vez todos podríamos seguir adelante. Entonces recibí una llamada de Lorraine. Megan se había presentado en nuestra antigua casa, claramente borracha, tratando de entrar con su vieja llave, que no funcionó, ya que había cambiado las cerraduras. Cuando no pudo entrar, comenzó a gritarle a Lorraine, que estaba afuera regando las plantas. Lorraine, que tiene como 70 años pero no se anda con rodeos, le dijo que la casa se estaba vendiendo y que necesitaba irse antes de que llamara a la policía. Megan aparentemente se echó a llorar allí mismo en el jardín delantero. Le dijo a Lorraine que su vida se estaba desmoronando, que había perdido a sus amigos, que no podía encontrar un trabajo decente, que se estaba quedando en el sofá de alguien. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y lástima al escuchar eso. Como que se merecía las consecuencias, pero aún así era triste ver a alguien derrumbarse así. La confrontación final ocurrió la semana pasada. Volvía a casa después de hacer la compra, con los brazos llenos de bolsas, cuando la vi sentada en su coche frente a nuestro edificio de apartamentos. Por fin había encontrado donde vivíamos. Genial. Dejé la compra a la puerta y me acerqué. Le pregunté qué hacía allí. Tenía un aspecto descuidado, el pelo sucio, ojeras. Por un segundo, vi destellos de la mujer con la que me había casado, y fue desorientador. Dijo que solo quería hablar. Dijo que había estado yendo a terapia, que se había dado cuenta de lo tóxica que había sido, que quería pedirle perdón a mi padre. Le dije que eso no iba a ocurrir, que por fin estaba mejor sin su energía negativa alrededor. Entonces cambió de táctica, diciendo que estaba pasando apuros económicos. No podía ayudarla después de 6 años juntos. Solo un préstamo, hasta que se recuperara. Casi me reí. Le dije que el acuerdo era su ayuda, que podría haber luchado por más, pero eligió la privacidad por encima del dinero. Esa decisión tenía consecuencias. Entonces su rostro cambió. La máscara se cayó por completo. Empezó a decir que yo había arruinado su vida, que yo la había puesto en contra de todo el mundo, que yo había sacado las cosas de quicio. Me quedé allí de pie, viéndola caer en barrena, sintiendo nada más que agotamiento. Finalmente dije, mira, aquí se acaba todo. No vuelvas o pediré una orden de alejamiento permanente. Tengo suficientes imágenes de las cámaras de seguridad del apartamento para conseguirlo. La expresión de su cara cuando se dio cuenta de que tenía aún más pruebas. No tiene precio. Arrancó el coche y se marchó. No he vuelto a saber de ella. Dentro, papá estaba viendo un documental con Arlene. Ambos levantaron la vista cuando entré con la compra, y papá supo inmediatamente que algo iba mal. Siempre ha sido extrañamente perspicaz. Preguntó qué había pasado y les conté brevemente la aparición de Megan. Esa noche, después de que Arlene se fuera, papá me hizo un gesto para que me sentara con él. Tenía un buen día, más alerta de lo habitual. Dijo que quería que supiera algo importante, que verme defenderlo a él, a los dos, contra Megan, le había recordado a su propio padre. Dijo que le enorgullecía verme negarme a dejar que alguien maltratara a las personas que quiero, incluso cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Viniendo de mi padre, que nunca ha sido muy dado a las conversaciones emotivas, esto me impactó mucho. Ayer cerramos la venta de la antigua casa. Voy a utilizar mi parte para pagar el alquiler del apartamento durante un año entero y reservar dinero para el cuidado continuo de papá. El peso que me he quitado de encima al saber que tenemos esa seguridad es inmenso. La vida no es perfecta ahora. El triturador de basura del apartamento se rompió la semana pasada. Papá tuvo unos días malos en los que le costaba respirar. Sigo soltero y no estoy especialmente interesado en tener citas pronto. Pero somos estables.
Estamos bien. He estado pensando mucho en lo que me perdí en mi relación con Megan. Las análisis alerta que ignoré o justifiqué. La erosión gradual de la empatía que no noté hasta que desapareció. La forma en que sutilmente me aislaba de los amigos que no la apoyaban lo suficiente. El cambio constante de las reglas del juego. Primero quería casarse, luego una casa, luego que cambiara de trabajo, luego que papá no fuera nuestro problema. No puedo hacer nada con el pasado, pero ahora soy mucho más sabio sobre a quién dejo entrar en mi vida. Así que esta es la actualización. No es el final limpio y ordenado de Hollywood en el que el villano recibe un castigo público espectacular. Solo una reconstrucción silenciosa. Un padre y un hijo comiendo comida para llevar y viendo béisbol en un modesto apartamento. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, una mujer que vive con las consecuencias de mostrar quién es realmente.